bien, sean todos bienvenidos a este nuevo video tutorial. Vamos a hablar acerca de movimiento en plano inclinado, ¿sí? Esto que están viendo en esta figura es un plano inclinado. Pues, ¿cuáles son los elementos que tiene un plano inclinado? Pues, como ustedes pueden ver, un plano inclinado tiene lo que es un ángulo, ¿cierto? ¿Sí? Obviamente el plano inclinado como tal y el objeto que está en el plano inclinado, ¿sí? Este objeto pues tiene una masa, ¿cierto? Que nosotros más vamos a observar y ojo, ustedes esto pueden encontrarlo en su plataforma, está en formato PDF, lo pueden descargar y demás situaciones. Aquí tenemos un plano, ¿verdad? Como ven, en este plano inclinado intervienen muchas fuerzas, ¿sí? En este plano inclinado intervienen muchas fuerzas. Por ejemplo, interviene la N. Esta N es la llamada fuerza normal, ¿sí? Todo lo que tú ves aquí son fuerzas. Esta N es la fuerza normal, así se llama, fuerza normal, por eso está con la letra N. Y como es una fuerza, ¿qué unidades va a utilizar? Pues newtons, ¿sí? Va a utilizar la unidad de newtons. Y recuerden que newtons, nosotros a la unidad de newtons la reconocemos con la letra N, ¿sí? Entonces, ¿qué otra característica yo puedo encontrar de la fuerza normal? Pues que la fuerza normal siempre va a ser perpendicular, ¿sí? Siempre va a ser perpendicular, es decir, siempre va a tener 90 grados. Aquí, como tú ves, la fuerza normal está perpendicular. ¿Por qué? Porque forma 90 grados con la horizontal. Forma 90 grados con esta horizontal que tú ves acá. Forma 90 grados. ¿Sí? Forma 90 grados. Ojo, si la fuerza normal no estuviera en un plano inclinado, pues igual sería hacia arriba. Siempre la fuerza normal forma 90 grados con el eje de las X. Así sería nuestra fuerza normal. Forma siempre 90 grados. ¿Sí? La fuerza normal siempre va hacia arriba formando 90 grados. ¿Sí? En un plano inclinado, pues, mira, la fuerza normal está hacia arriba, igualmente forma 90 grados, como puedes ver. ¿Sí? Entonces nosotros podemos colocar lo siguiente. Colocamos esto. Tenemos otro plano inclinado desde otro punto de vista, ¿verdad? Muy bien. Entonces, si yo quiero colocar la fuerza normal, pues la fuerza normal tiene que ir de esta forma. Así. De esta forma tiene que ir la fuerza normal. Es decir, tiene que formar 90 grados. ¿Te das cuenta? Tiene que formar 90 grados porque la fuerza normal siempre es perpendicular. Profesor, ¿qué significa perpendicular? Que tiene que formar 90 grados, ¿sí? Tiene que formar esquinas, así como esta esquina que tú ves aquí de la hoja forma 90 grados. Esta esquina forma 90 grados, ¿sí? Forma 90 grados. Entonces la fuerza normal también tiene que formar 90 grados, es decir, tiene que ser como una esquina, ¿sí? Es la fuerza normal. ¿Qué otras fuerzas puedes ver acá en este plano? La P. Esta P es una fuerza. Esta P es el peso. Es el peso. Y el peso también es una fuerza y como es una fuerza también se mide en newtons, ¿sí? En newtons. El peso es una fuerza, se mide también en newtons. Pero la particularidad del peso es que sea donde sea que esté el peso, siempre va a apuntar hacia abajo, hacia la tierra. ¿Te das cuenta? Este peso está en un plano inclinado. El peso de este objeto, que en este caso es un cuaderno, el peso de este cuaderno siempre está apuntando hacia abajo, ¿sí? Si acá yo quiero representar en este plano el peso tiene que estar siempre apuntando hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, siempre va apuntando hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, sea donde sea que esté, ¿sí? Siempre hacia abajo va a apuntar el peso, ¿sí? Siempre el peso va a apuntar hacia abajo. Como te das cuenta, no me importa si está en un plano inclinado, siempre va a apuntar hacia abajo. O está en este otro plano inclinado, también el peso tiene que estar siempre hacia abajo. Y si no está en un plano inclinado y está en un lugar llano, plano, el peso igual apunta hacia abajo. Siempre va a apuntar hacia abajo, ¿sí? Esa es la particularidad del peso. Entonces,
Luego, estos datos del peso, todos estos datos del peso se los traslada a un plano cartesiano. Ojo, todo esto que tú identificas en este plano inclinado, luego lo trasladas a un plano cartesiano, ¿sí? Eh, Quédate hasta el final del video porque al final del video nosotros haremos el ejercicio del deber, haremos el deber como tal, ¿sí? Entonces todos estos datos que sacaste los pasas a un plano cartesiano, la fuerza normal pues está acá arriba, ¿sí? Inclusive aquí mismo está el plano cartesiano hecho, simplemente acá lo pones y lo enderezas, ¿verdad? La fuerza normal está hacia arriba, el peso está hacia abajo y simplemente haces una descomposición. El peso está aquí, ¿verdad? Lo descompones y te queda peso acá en el eje de las Y, PY, y te queda el peso acá en el eje de las X, PX, ¿sí? Entonces vamos a ver qué otras características nosotros necesitamos para resolver nuestro deber, ¿sí? Quédate hasta el final que ya vamos a resolver nuestro deber, ¿sí? Como puedes observar, aquí tienes todo el material y está subido en el plano, ¿sí? Ojo, ¿qué más necesitamos saber? Recuerda, necesitamos saber lo del peso. El peso es una fuerza, ¿sí? El peso es una fuerza. Ojo, peso es igual a masa por aceleración de la gravedad, ¿sí? El peso es una fuerza. ¿Por qué? Porque la masa se mide en kilogramos, ahí está. Y la aceleración de la gravedad, pues, ¿cuáles son sus unidades? Las unidades de la aceleración de la gravedad son metros sobre segundo al cuadrado. Y esto, kilogramos y metros sobre segundo al cuadrado, al final de cuentas, ¿qué viene a ser? Newtons, ¿verdad? Viene a ser newtons, ¿sí? Y recuerda que la aceleración de la gravedad es una constante, es fija, ¿sí? Es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, es una constante. Esta formulita luego nosotros la aplicaremos, ¿sí? Estamos trabajando nosotros en un plano inclinado, ¿sí? Estamos trabajando en un plano inclinado. Entonces vamos nosotros a realizar nuestro deber. Acá está nuestro deber, ¿sí? ¿Qué nos dice nuestro deber? Nos dice lo siguiente. Ojo, si la masa del bloque, que es el que está acá arriba, este objeto, ¿sí? Este es nuestro bloque, lo que está de gris. Si la masa del bloque es de 3 kilogramos, aquí está señalado, y el ángulo es de 40 grados, el ángulo aquí, de inclinación, ¿cuál será el valor de la normal? ¿Verdad? Me dice eso. Y también algo es extra que tú debes de saber, es un poco de funciones trigonométricas, ¿sí? Algo extra que debes saber son las funciones trigonométricas, ¿sí? Por ejemplo, la función del coseno, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual la función del seno? Ojo, seno, seno del ángulo, seno del ángulo que me den es igual al cateto, opuesto, opuesto sobre hipotenusa, ¿sí? Algo de esto deberías haber visto en matemáticas, ¿sí? Estas identidades trigonométricas. Seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno, ¿a qué era igual el coseno? Coseno del ángulo, coseno del ángulo es igual al cateto adyacente, adyacente sobre hipotenusa. ¿Sí? Profesor, ¿qué es eso del cateto adyacente? El cateto adyacente es aquello que siempre va en el eje de las X. Mira, en este triángulo, el eje de las X es siempre lo que está horizontal, ¿sí? Siempre lo que está horizontal es el eje de las X. Esto es el eje de las X. Entonces, el valor que esté aquí en este triángulo, el valor que esté aquí en este triángulo, puede estar un 4. Entonces, este valor que esté en este triángulo es el cateto adyacente. Siempre lo que esté en el eje de las X o lo que esté en el piso es el cateto adyacente. Y tú ya sabes que la hipotenusa siempre es la parte más extensa del triángulo. Siempre la hipotenusa es la parte más extensa del triángulo, ¿sí? Esa es la hipotenusa. Ojo,
Y el cateto opuesto es siempre lo que está en el aire. Esto que queda en el aire es el cateto opuesto. Recuerda, cateto adyacente es siempre lo que está en el piso o en el eje de las X. Hipotenusa siempre la parte más extensa del triángulo rectángulo. Y cateto opuesto es lo que está en el aire. ¿Sí? Ojo. Entonces, aclarado eso, podemos continuar con nuestro deber. Nos dice, si la masa del bloque es de 3 kilogramos y el ángulo es de 40 grados, ¿cuál será el valor de la normal? Me piden que averigüemos la normal. ¿Sí? Me pide que averigüemos la normal. Muy bien. Entonces, tenemos los siguientes datos. Tenemos 3 kilogramos. Perfecto. Profesor, ¿qué yo puedo hacer con esos 3 kilogramos? Puedes sacar el peso. Con estos 3 kilogramos que te presenta la figura, este bloque, tú puedes sacar el peso. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cuál será el peso. Cogemos nuestro lápiz. Profesor, ya no me acuerdo la fórmula del peso. No te preocupes. Peso es igual a masa por aceleración de la gravedad. Esa es la fórmula del peso. Muy bien, vamos a ver cuánto es el peso de ese bloque. La masa. ¿Cuánto es la masa? Pues aquí me dice que son 3 kilogramos. Entonces colocamos los 3 kilogramos. Ahí está. Estos 3 kilogramos van a multiplicar por la gravedad. Recuerda, la gravedad es una constante, ¿sí? La debes de sobreentender. Ojo, la gravedad es una constante que vale 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Ese es el valor de la gravedad, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Si en el ejercicio no te dan el dato de la gravedad, de lo que vale, vuelvo y te repito, el valor de la gravedad es una constante, debes de sobreentenderlo. Entonces te queda multiplicar nada más con la calculadora, tienes que multiplicar 3 por 9,8. Multiplicas 3 por 9,8 y te da el resultado de 29,4. ¿Sí? Te da 29,4. ¿Qué cosa? ¿El peso en qué unidades se mide? El peso se mide en newtons, entonces te da 29,4 newtons. Ahí está. Ojo. Entonces ya sé cuánto vale el peso, ¿verdad? Ya sé cuánto vale el peso. Y el peso nosotros siempre graficamos el peso hacia abajo, ¿sí? Al peso siempre lo graficamos hacia abajo. Por eso hago esta línea, ¿sí? Al peso siempre lo graficamos hacia abajo. Vamos a colocarle un color que se pueda distinguir. Al peso siempre lo colocamos hacia abajo. Ahí está, ¿sí? Por eso es que el peso está así, hacia abajo. Porque el peso siempre lo graficamos de esa forma, hacia abajo, apuntando al centro de la Tierra. Entonces esta línea negra es el peso. ¿Y cuánto vale el peso? Pues vale 29,4 newtons. Ese es el valor del peso. Perfecto. ¿Sí? No tengo nada más, no tengo otra fuerza que intervenga, entonces voy a hacer el plano cartesiano en ese plano inclinado. Ojo, voy a hacer el plano cartesiano. Bien, el plano cartesiano viene por acá, ¿sí? Ahí está. Lo voy a hacer de forma punteada, ahí está. Ahí está nuestro plano cartesiano, muy bien. Voy a hacer la otra parte porque lo que acabé de hacer, esto es el eje horizontal, el eje de las X. Me falta hacer el eje vertical o el eje de las Y. Si por aquí va a pasar nuestro plano cartesiano, ¿sí? Tiene que pasar justo por aquí. Ahí está, por ahí pasa nuestro plano cartesiano. Ahí está. Vamos a hacerlo de forma punteada para que lo puedas distinguir. Ahí está. Muy bien. Vamos a colocarle otro color para que se pueda distinguir un color verde. Ahí está. Ojo. Estas líneas punteadas es nuestro plano cartesiano, ¿sí? Recuerda, lo horizontal es el eje de las X. Por acá están las X positivas, por acá van a estar las X negativas, por acá van a estar las Y negativas, por acá van a estar
las Y positivas. Perfecto. Entonces, te puedes dar cuenta de lo siguiente. El plano cartesiano que acabé de dibujar me da a conocer si algo es positivo o algo es negativo. Mira, todo lo que está arriba, toda esta parte que está acá arriba, ¿sí? Es positiva. ¿Qué quiere decir? Que esta fuerza normal, porque la normal es una fuerza, quiere decir que está positiva. Y el peso, ¿qué está? Está hacia abajo, están las Y negativas, entonces el peso es negativo. Recuerda, la fuerza normal que es positiva, está en el eje de las Y positivas. Este peso es negativo porque está hacia abajo, porque está en el eje de las Y negativas, entonces el peso es negativo. Colocamos eso, ¿sí? Ahí está. Muy bien. ¿Qué más tenemos que tomar en cuenta? A este plano cartesiano que hemos dibujado en este plano inclinado lo vamos a trasladar o vamos a pasarlo a limpio acá, a este plano, ¿sí? Recuerda, lo vertical es el eje de las Y, ¿sí? Lo vertical es el eje de las Y. Acá están las Y negativas, acá está el eje de las X positivas, el eje de las X negativas. Vamos a pasarlo a limpio, ¿sí? Vamos a pasar a limpio esto que tenemos acá, ¿sí? Vamos a pasarlo a limpio. Entonces vamos a pasar a limpio y vamos a insertar. Ojo, la fuerza normal está en el eje de las Y positivas. Ahí está la fuerza normal. ¿Sí? Esa es la fuerza normal. Está de color azul. Ahí está. Esa es la fuerza normal. ¿Sí? Le vamos a colocar la N de fuerza normal, que es lo que yo quiero averiguar. Perfecto. ¿Sí? Muy bien. El peso. El peso está hacia un costado, ¿te das cuenta? El peso está por acá, hacia un costado. Vamos a dibujar el peso, entonces. El peso está hacia un costado. Por acá está el peso, ¿verdad? Ahí está, y está de color negro. Ahí está el peso, ¿cierto? Muy bien, ahí está el peso. Este es el peso. Vamos a colocarle su característica, la P de peso. Ahí está. El peso, ¿cuánto vale el peso? Pues vale 29,4 newtons. Ahí está el valor del peso. Muy bien. Hemos colocado los datos. Este ángulo de 40 grados viene acá. El ángulo de 40 grados viene acá. 40 grados. Ahí está. ¿Sí? Entonces, lo que continúa a hacer es lo siguiente. Este peso que está acá lo tenemos que descomponer. ¿Pero por qué, profesor? Porque te das cuenta que este peso no está en ningún eje, ¿verdad? Este peso no está en el eje de las X, no está en el eje de la Y, está a un costado y eso no puede ser. Tenemos que desglosarlo. Tenemos que desglosarlo y lo vamos a desglosar de la siguiente forma. Acá va a estar el peso, pero va a ser, ¿qué peso? Va a ser peso en X, porque está en el eje de las X, ¿sí? Estamos descomponiendo esto, ¿sí? Estamos descomponiendo esto. Muy bien. Hemos descompuesto ahí, ¿verdad? Y acá tiene que estar otro peso, ¿verdad? Acá tiene que estar otro peso, pero va a ser el peso Y. ¿Por qué peso Y? Porque está en el eje de las Y. Ahora sí, este peso que no estaba en ningún eje, ni en la X ni en la Y, ahora está en PX, peso en X, ahora está en PY, peso en Y. Ahora sí ya lo hemos descompuesto, ¿verdad? Ahora sí ya lo hemos descompuesto. Perfecto. ¿Sí? Ya lo hemos descompuesto ahí. Muy bien. Ahora, ¿qué queremos averiguar? Pues, ¿cuánto vale la fuerza normal? Eso quiero averiguar. ¿Cuánto vale la fuerza normal? Y hay fórmulas que se suelen utilizar. Ojo, se suele utilizar estas fórmulas. Sumatoria de las fuerzas en Y es igual a 0. Y la otra, sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 0. ¿Por qué digo sumatoria? Porque mira, hay muchas fuerzas. La normal es una fuerza, el peso en X es una fuerza, el peso Y es una fuerza, por eso se llama sumatoria. Pero ahora muy bien, yo quiero averiguar la normal, la fuerza normal. ¿Y la fuerza normal en qué
eje está? Ah, profesor, la fuerza normal está en el eje de la Y. Entonces, ¿cuáles de estas dos fórmulas? Ojo, vamos a coger nuestro borrador. Entonces, ojo, no nos funciona acá. Vamos a coger nuestro borrador. Entonces, chicos, ¿cuáles de estas dos fórmulas yo voy a necesitar? Yo necesito averiguar la fuerza normal, ¿verdad? La fuerza normal. La fuerza normal está en el eje de las Y, ¿sí? Entonces, ¿cuáles de estas dos yo voy a necesitar? Pues la sumatoria de fuerzas en Y, porque la fuerza normal está en el eje de las Y. Entonces, esta de acá no la necesito, la ahorramos, ¿sí? Entonces, yo única y exclusivamente voy a necesitar la fórmula de sumatorio de fuerzas en Y. Entonces, vamos a ver qué nosotros tenemos. Ojo, en el eje de las Y, lo que está resaltado de amarillo, ¿qué tengo? La fuerza normal. La fuerza normal, ¿qué era? ¿Positiva o negativa? Positiva. Aquí te lo dice. ¿Por qué? Porque está hacia arriba, está en el eje de las Y positivas. Entonces la coloco acá, ¿sí? En este miembro de la ecuación yo voy a colocar todo lo que esté en el eje de las Y. Ahí está la fuerza normal. Ahora, este PY también está en el eje de las Y, ¿verdad? Es el peso en Y. Está en el eje de las Y, pero ¿es positivo o es negativo? Este PY es negativo. ¿Por qué? Porque está hacia abajo y además está en el eje de las Y negativas. Entonces es un PY negativo y lo coloco menos PY. ¿Por qué? Porque es negativo. Igual a 0. ¿Sí? Ahí está. Muy bien. Entonces yo quiero averiguar, profesor, la normal. ¿Qué te está estorbando? Este menos PY. Si está negativo, va a pasar al otro miembro y se hace positivo. Ojo, yo quiero averiguar la fuerza normal, que es la N. ¿Qué tengo que hacer? Despejarla. ¿Qué significa despejar? Que quede solita. ¿Quién le está estorbando? Menos PY. ¿Sí? Está negativo, va al otro miembro y se va a hacer positivo. Y me va a quedar de la siguiente forma. PY. Ahí está. Es decir, que yo averiguando cuánto vale PY, ya sabré cuánto vale la fuerza normal que la represento con la letra N. ¿Sí? Repito, yo averiguando cuánto vale PY, ya sabré cuánto vale la fuerza normal. Y la PY está acá, ¿verdad? Entonces, profesor, ¿cómo hago para averiguar? ¿Te das cuenta de algo? Ojo, quiero que te des cuenta de algo. Ojo, quiero que te des cuenta de esto. ¿Sí? Veamos si nos ayuda el triángulo. Bueno, ahí más o menos nos está ayudando. Ojo, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta que aquí hay un triángulo? ¿Sí? ¿Te das cuenta que ahí se ha formado un triángulo? ¿Sí? Aquí se ha formado un triángulo. ¿Sí? Ahí está, mira. Ahí se ha formado un triángulo, ¿verdad? Entonces, yo lo saco aparte a ese triángulo, lo saco aparte, lo enderezo y voy a colocar los datos que están ahí. ¿Sí? Ahí se ha formado un triángulo, yo lo puedo sacar aparte. Cogemos nuestro lápiz. Ojo, este ángulo, pues, ¿dónde va? Acá, 40 grados. Ahí está, 40 grados, ¿verdad? Esta parte extensa, que era la hipotenusa, ¿y cuánto vale? 29,4. Todo esto que está de negro es el peso. Y nosotros ya habíamos calculado el peso. ¿Cuánto es? De 29,4 newtons. Y esa es la parte más extensa, ¿cierto? Y la parte más extensa tú ya sabes que es la hipotenusa. Esto es 29,4 newtons. Ahí está, ¿verdad? Y aquí en el piso, esto está en el piso, ¿sí? Mira que hemos sacado acá parte del triángulo. Esto está en el piso, es decir, PY está en el piso, en el cateto adyacente, ¿verdad? Y nosotros, ¿qué habíamos dicho? Que averiguando PY, yo ya sabré cuánto vale la fuerza normal. Entonces, ¿qué función trigonométrica yo podré usar? Pues la coseno, porque la función coseno me hace referencia al cateto adyacente. Recuerda acá, ¿sí? Recuerda esto. La función coseno trabaja con cateto adyacente. Cateto adyacente es lo que está en el piso, ¿sí? Esto que está en el piso. Entonces, aquí PY está en el piso, profesor. Entonces, yo voy a utilizar la función trigonométrica o la identidad trigonométrica de coseno.
Entonces escribo coseno del ángulo. ¿Qué ángulo me están dando? Pues 40 grados. Coseno de 40 grados es igual a cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto adyacente? Lo que está en el piso. ¿Quién está en el piso? Pues PY. PY sobre hipotenusa. ¿Cuánto vale la hipotenusa? 29,4 newtons, ¿verdad? Yo quiero saber cuánto vale PY, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer? Despejar. ¿Qué le está estorbando a PY? 29,4. ¿Qué está haciendo el 29,4? Está dividiendo, va a pasar al otro lado a multiplicar. Y nos queda esta situación. Coseno de 40 grados, me queda esta situación, ¿sí? Vamos a hacerle más acá arriba para que puedan observar. Me queda coseno de 40 grados que va a multiplicar por 29,4 newtons. Esto es igual a PY. Hemos despejado PY. Repito, este 29,4 que estaba dividiendo va a pasar al otro lado a multiplicar. ¿A quién? A coseno de 40. Me queda el despeje de esta forma. ¿Sí? Entonces, ¿qué te había mencionado? Yo te había mencionado que sabiendo cuánto vale PY, tú vas a saber cuánto es el valor de N, ¿verdad? Entonces simplemente hacemos lo siguiente. Ojo, en vez de escribir PY, voy a escribir lo que vale. ¿Y cuánto vale PY? Pues dice que vale coseno de 40 por 29,4 newtons. Eso es lo que vale, ¿verdad? Entonces escribo eso. Dice que PY vale coseno de 40 grados, coseno de 40 grados, que va a multiplicar a 29,4 newtons, ¿verdad? Puedes coger tu calculadora, coges tu calculadora y vas a colocar coseno de 40 grados por 29,4 newtons y eso me va a dar al final de cuentas 22,5. ¿Qué cosa? ¿Qué es la única unidad que tienes acá? Newtons, ¿verdad? Multiplicas coseno de 40 por 29,4 te va a dar 22,5 newtons. Ahí está. Esta es la respuesta del valor de la fuerza normal, ¿sí? Y como ves, ahí tú ya tienes hecho tu deber, ¿sí? Es un deber de física de tercer año, prácticamente. Nos vemos en el próximo video tutorial.